Muy buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Luis Mesones Almanza. Soy del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. En primer lugar, quiero hacer extensivo Luis, tu cámara. el saludo de nuestra directora eh, Jimena Pinto Lafuente, quien se disculpa por encontrarse en comisión de servicio. Hoy, 30 de enero de 2025, es para mí un honor estar aquí para abordar un tema relevante para la protección de los derechos humanos, el trabajo forzoso y las herramientas de investigación y reparación de víctimas. Esta problemática que aún persiste en diversas partes del mundo requiere una acción decidida y coordinada de todos los sectores de la sociedad. Para contextualizar, en el año 1930, la Organización Internacional del Trabajo adoptó el Convenio 29, un instrumento fundamental para la erradicación del trabajo forzoso. Este convenio, vigente y ratificado por más de 170 países, establece las bases para prevenir y eliminar el trabajo forzoso en todas sus formas. Posteriormente, en 2014, se adoptó el protocolo al convenio, el cual refuerza las medidas de protección y reparación para las víctimas de trabajo forzoso. Es decir, que al día de hoy contamos con mejores herramientas para abordar este grave problema a través de las políticas y acciones del Estado y la sociedad civil para erradicarlo. Por ello, con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, los hemos convocado a este espacio a fin de poder brindar una información más especializada en la materia. Queremos informarles que no es necesario registrar su existencia en el chat, ya que la plataforma Zoom registra el tiempo de permanencia en la sala, por lo que la única condición o las únicas condiciones para la certificación serán que ustedes permanezcan por el 90% de duración de la conferencia y que además estén ingresando a través de la cuenta con la que se registraron. Quiero informarles también que durante la exposición podrán usar este chat de la sala, pero para realizar preguntas a nuestro ponente. Una vez que él concluya con su presentación, pasaremos a leer algunas preguntas relevantes, abriendo un espacio de respuestas para nuestro invitado. Bueno, es un honor presentar al doctor Armando Sánchez Málaga. El doctor Sánchez Málaga es doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Barcelona, magíster en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra, magíster en Criminología y Sociología Jurídica Penal por la Universidad de Barcelona, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es especialista en compliance y en prevención de delitos financieros por la International Compliance Association de Londres, profesor ordinario del Departamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, consultor de la Organización Internacional de Trabajo y de la Organización Internacional para las Migraciones, socio de John Ruesta, Sánchez Málaga y Bacino Abogados. Cuenta con una experiencia en asesoría preventiva de riesgos penales, cumplimiento normativo, derecho penal, económico y empresarial. El doctor ha participado en diversos seminarios y congresos de derecho penal en Perú, España, Argentina, Brasil y Chile. Cuenta con diversos artículos y libros sobre la materia publicados en Perú, España, Argentina y Uruguay. Eh, Creo que no es necesario dar mayor presentación. Queremos darle una cordial bienvenida al doctor Sánchez Málaga. A continuación, entonces, el doctor Sánchez Málaga nos presentará su conferencia titulada Trabajo forzoso, herramientas de investigación y reparación de víctimas. Adelante, doctor Sánchez Málaga. Muy buenas tardes. Quisiera agradecer al Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la posibilidad de participar esta tarde de este seminario y tratar un tema que resulta de particular interés, que es el trabajo forzoso. Quiero, por supuesto, agradecer la presencia de todos los asistentes y su interés por escuchar algunas ideas de una problemática que resulta en estos tiempos fundamental de conocer, de estudiar y de tener a la mano las herramientas para ser afrontada. Voy a compartir con ustedes una pequeña presentación que nos pueda guiar y ayudar a ilustrar mejor las ideas que voy a plantear a continuación. Se ha titulado esta conferencia Trabajo forzoso, herramientas de investigación y reparación de víctimas.
En los 40 minutos de tiempo que tengo, voy a tratar de explicar algunas nociones esenciales sobre lo que es el trabajo forzoso, la peligrosidad que manifiesta, cómo se configura. Y por otro lado, voy a buscar hacer énfasis en algunas herramientas normativas que tenemos en Perú para atender a las víctimas de trabajo forzoso. Vamos a dividir esta presentación en tres partes. En la primera parte proporcionaré algunas nociones sobre lo que es el trabajo forzoso. En la segunda parte haremos mención a los indicadores de trabajo forzoso, que son justamente las herramientas de identificación y de investigación de los casos de trabajo forzoso, para finalmente, en la tercera y última parte, conversar acerca de tres instrumentos nacionales para la reparación de víctimas. Los invito desde ya, si tienen algún comentario o pregunta, que la puedan formular a través del chat para que al final podamos generar algunas opiniones al respecto. Vamos sin más entonces al primer tema, las nociones generales de lo que es el trabajo forzoso. Me gustaría comenzar haciendo mención al protocolo intersectorial contra el trabajo forzoso, que tiene una definición nacional, una definición peruana y no necesariamente penal, es una definición más general de lo que es el trabajo forzoso. Este protocolo nos dice que el trabajo forzoso es la antítesis del trabajo decente y constituye una de las más graves manifestaciones que vulneran la libertad de trabajo en nuestros días. El trabajo forzoso vulnera los derechos fundamentales a la libertad de trabajo, a la salud integral, a la vida y menoscaba la dignidad humana, ¿no? Fíjense ustedes, hay varias cosas importantes en esta definición. El trabajo forzoso es la antítesis, es lo contrario al trabajo decente, que es el trabajo respetuoso de los derechos fundamentales del trabajador. En segundo lugar, se trata de una manifestación que vulnera gravemente una serie de derechos, no solo la libertad de trabajo, sino también la salud integral, la vida y la dignidad humana del trabajador, ¿no? Además, se trata de una conducta que está prohibida no solo por la Constitución Política del Perú, sino también por nuestro Código Penal. A nivel teórico, se dice que el trabajo forzoso es una forma contemporánea de esclavitud. ¿Qué cosa es esto? ¿No? Cabe preguntarse cuál es la diferencia entre una forma tradicional de esclavitud y una forma contemporánea de esclavitud. Me gusta siempre en las sesiones, sean presenciales o virtuales, comenzar la explicación del trabajo forzoso haciéndoles una pregunta. Y claro, no vamos a tener la posibilidad de una retroalimentación inmediata, pero creo que igual el ejercicio vale la pena. Pregúntense ustedes cuál es la primera imagen que se les viene a la mente cuando yo les digo la palabra esclavo. Y sin tener que adivinar, estoy seguro que voy a acertar, ¿no? Muchos de ustedes, la primera imagen que les ha venido a la mente, ¿no? Es una imagen de cadenas, o de rejas, o de encierro. Posiblemente a otros, la primera imagen que se les ha venido a la mente es la imagen de un látigo, de castigo físico, de golpes. Y quizás a algunos también se le ha venido a la mente la imagen de un determinado grupo racial. Y es que, claro, todas esas imágenes de encierro, castigo físico, sometimiento de un grupo racial determinado, son imágenes relacionadas a las formas más tradicionales de esclavitud, que lamentablemente existen hasta nuestros días en el mundo. Pero no son las únicas. Existen otras, como el trabajo forzoso, que se les denomina formas contemporáneas de esclavitud y cuyos medios de comisión, cuyas formas de aparición son mucho más sutiles, se disimulan mejor, se encubren mejor en nuestro sistema, en nuestro mercado, en nuestra economía. Claro, no necesariamente recurren a la violencia física. Se pueden valer de
el abuso de relaciones de poder, el aprovechamiento de personas que están en situación vulnerable, y de esa manera logran mimetizarse mejor, ¿no?, en la actividad económica, incluso formal, ¿no? Entonces, claro, es muy posible que una de estas formas contemporáneas de esclavitud ocurra en un lugar muy cercano al que nos encontramos, ¿no? Quizás a la vuelta de nuestra casa hay otra casa en la cual una trabajadora del hogar está sometida a servidumbre. O quizás cerca a nuestro centro de trabajo hay una fábrica, no sé, textil, que recurre a mano de obra esclava. Es más, y este ejemplo lo pongo siempre, y si ya me han escuchado antes, seguro no será una novedad, pero me parece importante tenerlo en cuenta. Incluso el expositor que en este momento les esté explicando sobre los peligros y lo nefasto del trabajo forzoso, podría estar vistiendo una camisa que proviene de un taller donde ha habido mano de obra esclava, donde ha habido un caso de trabajo forzoso. Y claro, es muy difícil saberlo y es muy difícil prevenirlo, identificarlo, ¿no? Porque se mimetiza fácilmente en la actividad económica formal. Por eso se le llama forma contemporánea de esclavitud. No es tan evidente, no es tan burda, no es tan violenta como la forma tradicional de esclavitud, pero sin duda atiende a los mismos niveles de gravedad. Ahora bien, ¿este es un problema real? Pues sí. Las estimaciones de OIT y de OIM, publicadas el año 2022, hace 2 años, un poco más, a nivel mundial, nos dicen que la tendencia es que los casos de trabajo forzoso aumenten, ¿no? Fíjense, de 40 millones el año 2016 a 50 millones el año 2021. Y de esos 50 millones, quitando los casos de matrimonio forzoso, casi 28 millones corresponden a la estimación de trabajo forzoso. Este número es altísimo. Es más o menos una proporción de 3 casos por cada 1.000 habitantes. ¿Esto qué cosa implica? Que si Perú tiene una población aproximadamente de 34 millones de habitantes, ¿no? Esto quiere decir que se estima aproximadamente, y no soy tan bueno en las matemáticas y me pueden corregir, pero si hacemos un cálculo, aproximadamente se tratarían de 115.000 casos actualmente de trabajo forzoso en Perú. Entonces, el número es un número significativo. Hay mucha preocupación por otras formas de criminalidad, como los delitos contra la vida, como delitos que impactan el patrimonio, la seguridad de las personas, y por supuesto, son preocupaciones legítimas, ¿no? Pero hay fenómenos que son menos visibles y que son igual de peligrosos y que incluso a nivel cuantitativo podrían ser más graves. Fíjense ustedes, 115.000 casos a nivel nacional. No se trata de un problema menor ni de un problema poco frecuente, ¿no? A nivel mundial hay más casos de explotación laboral, ¿no?, que de explotación sexual, aunque la poca estadística que tenemos de nuestro país indica que habrían más casos de explotación sexual, ¿no? ¿Dónde se produce el trabajo forzoso? En distinto tipo de actividades. Las actividades extractivas destacan, sí, ciertamente, la agricultura, la minería, ¿no?, la manufactura, los servicios, ¿no?, excluyendo el trabajo doméstico, ¿no?, la construcción, ¿no?, son ámbitos donde se dan la mayor cantidad de casos de explotación laboral. Y un tema a destacar es el de la situación de los migrantes, ¿no?, que hay una mayor prevalencia de migrantes en situación vulnerable que están expuestos a los casos de trabajo forzoso. Bien, entonces, dicho esto, y para ir un poco más a detalle, ¿qué cosa es el trabajo forzoso, ¿no? Si tuviéramos que definirlo más allá de lo que dicen las leyes, es un acto de sometimiento de un trabajador, ¿no? Es además una conducta que está tipificada en Perú como delito, ¿no? ¿De dónde proviene la definición de trabajo forzoso? De un instrumento internacional
de la Organización Internacional del Trabajo, que es el convenio número 29. En esta norma se define el trabajo forzoso como todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ha ofrecido voluntariamente, ¿no? El trabajo forzoso, entonces, a partir de esta definición, tiene tres elementos, ¿no? En primer lugar, la realización de un trabajo o servicio personal que puede ser de cualquier tipo, simplemente tiene que haber fuerza de trabajo. En segundo lugar, un acto de coacción, ¿no? Frente al trabajador, no realiza voluntariamente, libremente, ¿no? El trabajo. Y en tercer lugar, lo que es lógico, la ausencia de consentimiento, ¿no? Y la ausencia de consentimiento se podrá dar en cualquier momento de la relación laboral. Al comienzo, durante su desarrollo o al momento de finalizar, ¿no? En cualquier momento podrá producirse un caso de trabajo forzoso. Por ejemplo, cuando en una empresa se obliga a alguien a trabajar en determinadas condiciones, cuando se le restringen determinadas posibilidades legales, o cuando luego de un largo periodo trabajando voluntariamente se le impide renunciar o dejar de trabajar, ¿no? En cualquier momento en el que se manifieste esa situación de sometimiento, podremos hablar de un caso de trabajo forzoso. Si tuviéramos que resumir en pocas palabras cuándo hay trabajo forzoso, cuando el trabajador no puede decidir libremente y sin peligro dejar de trabajar. Cuando la decisión de dejar de trabajar se vuelve una decisión altamente peligrosa para él o para su entorno cercano. Y cuando digo altamente peligrosa, lo digo en sentido ya de derecho penal, ¿no? Se pone en peligro su vida, su salud, su libertad. Como les decía, el trabajo forzoso no solo es una problemática regulada por las normas internacionales, ¿no? Y en el ámbito internacional, sino que en Perú está tipificado como un delito en el Código Penal, ¿no? Es el artículo 129O el que recoge este delito, ¿no? Y sanciona al que somete u obliga a otra persona a través de cualquier medio a realizar o prestar un trabajo o servicio, sea retribuido o no, ¿no? Tiene una pena privativa de la libertad de 6 a 12 años y una multa de 100 a 200 días multa. Es un delito de mediana gravedad, tiene pena privativa de la libertad que puede ser efectiva, ¿no? Y como se dan cuenta, el centro, ¿no?, de la conducta ilícita es el sometimiento, ¿no? Y esto lleva a muchos a considerar que en el trabajo forzoso no solo se pone en peligro o se afecta la libertad del trabajador, que ciertamente se ve afectada, no trabaja libremente, sino que también se lesiona su dignidad como trabajador, ¿no? Esas condiciones, esa situación en la que es sometido, ¿no?, afecta su libertad, pero también afecta su dignidad y otros derechos, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que el trabajo forzoso es una conducta grave que incide en derechos fundamentales del trabajador. Yo creo que con esto tenemos suficiente para cerrar el primer tema, ¿no?, y tener en claro en qué consiste el trabajo forzoso. Vamos ahora a desarrollar el segundo tema, que tiene que ver con la investigación, la identificación de los casos de trabajo forzoso, ¿no? Hemos dicho como punto de partida que el trabajo forzoso se mimetiza, se oculta, ¿no? Es muy difícil de identificar como forma contemporánea de esclavitud, no es algo que esté expuesto, ¿no? Que se enciendan las luces, ¿no?, de la explotación y que podamos identificarlo fácilmente, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta qué indicadores de trabajo forzoso existen. Aquí a nivel internacional hay una publicación de la Organización Internacional del Trabajo que resulta altamente relevante, ¿no? Es esta publicación de indicadores del trabajo forzoso, ¿no? Estos indicadores buscan servir de ayuda a los funcionarios, ¿no?,
de distintos ámbitos, ¿no? Desde inspectores del trabajo hasta fiscales y jueces penales, ¿no? Que investigan casos de trabajo forzoso, ¿no? ¿Qué cosa es un indicador? Un indicador es una pista, ¿no? Es un indicio, incluso un preindicio, una señal de alerta, ¿no? Que existan en un caso en concreto esos indicadores no quiere decir que automáticamente estemos concluyendo que hay un delito, que hay un caso de trabajo forzoso, no necesariamente, ¿no? Simplemente tenemos una señal de alerta que nos llama a investigar, ¿no? Que nos llama a establecer esa necesidad de investigar. Bien, entonces, en ese sentido, esta publicación de indicadores es muy relevante. Es una docena de indicadores. Acá en pantalla tenemos los principales, ¿no? Y cada uno de ellos tiene todo un desarrollo, ¿no? Hay como subindicadores, situaciones, ¿no? Que nos llevan a acreditar los casos de trabajo forzoso. Para quienes son autoridades, ¿no? O quienes tienen labores vinculadas a procesos de identificar el trabajo forzoso, que podrían ser labores públicas, como la de un inspector, la de un fiscal, la de un juez, la de un defensor público, ¿no? Pero también podrían ser privadas, ¿no? Por ejemplo, un auditor, ¿no? En una empresa, el encargado de temas laborales, de cumplimiento de normativa laboral, ¿no? En el sector privado. Estos indicadores pueden ser sumamente útiles justamente para detectar estas señales de alerta y tener políticas, ¿no? De prevención, de cumplimiento normativo en este ámbito. ¿Qué indicadores existen? Indicadores de restricción de movimientos para el trabajador, de aislamiento, de violencia física y sexual, de amenazas o intimidación, de retención de sueldos, de engaño, de abuso de vulnerabilidad, de condiciones indebidas debido a trabajo, de retención de documentos de identidad y de servidumbre por deudas. Estos serían los 10 principales indicadores. Uno es muy relevante y muy conocido, es la servidumbre por deudas, ¿no? Es cuando al trabajador se le crean artificialmente deudas, ¿no? Por ejemplo, en base al alojamiento, a la comida, a las herramientas que utiliza para trabajar, a las bebidas que toma en el trabajo, ¿no? Y luego eso se le descuenta de su sueldo, pero el sueldo no resulta suficiente, ¿no? Se reduce ese monto y se aumenta el monto de la deuda y se hace una deuda imposible de pagar. Y entonces, para en teoría poder pagarla, el trabajador queda sometido, tiene que seguir trabajando. Y si trata de irse o de escaparse, ahí ya las amenazas o la violencia cumple su finalidad, ¿no? Entonces, esta es una relación de indicadores que resulta sumamente útil tener en cuenta en los procesos de investigación, de identificación de casos de trabajo forzoso. ¿Cuáles deben ser los criterios de aplicación de estos indicadores? Porque, como he dicho, ninguno de estos indicadores son prueba directa, ¿no? Se trata de indicios, ¿no? Para una eventual investigación. Y hay algunos criterios de aplicación a tener en cuenta, ¿no? En primer lugar, evidentemente el número de indicadores, ¿no? A más indicadores, más posibilidad, ¿no? En un caso concreto de que haya trabajo forzoso. En segundo lugar, su gravedad, ¿no? Resulta mucho más grave la restricción de movimientos o el aislamiento que la retención de un documento de identidad. Aunque claro, alguno me dirá hay que ver el caso concreto, ¿no? Un migrante en situación vulnerable, la retención de sus documentos puede ser mucho más grave, ¿no? Entonces, habrá que ponderar según el caso. Y el tercer criterio, que creo yo es el más importante, es el que tiene que ver con la intensidad en que se presentan los indicadores, ¿no? Hay algunas reglas para aplicar estos indicadores que debemos tener en cuenta, ¿no? Primero, que para afirmar la existencia de un caso de trabajo forzoso no tienen que estar todos presentes. Basta con uno, dos o tres. La segunda regla es que los indicadores no prueban el delito, ¿no? Prueban el riesgo de que hay una situación de trabajo forzoso. La tercera regla es que los indicadores deben ser valorados de manera conjunta y teniendo en cuenta el contexto del caso.
como cualquier indicio en un proceso penal, ¿no? La cuarta regla es que hay indicadores que son más graves y otros que son menos graves, ¿no? ¿Y de qué depende? Del grado de incidencia que puedan implicar sobre derechos fundamentales de las personas. Y finalmente, la quinta regla es que la intensidad de los indicadores varía según el caso concreto. Y con esto, ¿no? Es importante, por ejemplo, mostrar un caso, ¿no? Veamos el caso de la servidumbre por deudas, ¿no? La servidumbre por deudas puede darse en diferentes intensidades, ¿no? En una intensidad baja, en una intensidad media o en una intensidad alta, ¿no? Y acá tenemos tres ejemplos, ¿no? Cuando hay una servidumbre por deudas de intensidad baja, cuando la víctima debe entregar parte de su sueldo para cubrir gastos de alimentación y vivienda. Cuando la intensidad es media, cuando destina su sueldo no solo a cubrir esos gastos de alimentación y vivienda, sino también, por ejemplo, para pagar las herramientas que utiliza para trabajar. ¿Y cuándo esa intensidad se vuelve alta? Cuando la víctima no recibe ingreso alguno y debe trabajar horas extra para cubrir las deudas que supuestamente tiene con su empleador, ¿no? Entonces, claro, el nivel de la servidumbre por deudas puede ir siendo más intenso y por ende la presencia del delito y la gravedad del delito también pueden variar, ¿no? Otro ejemplo de intensidades, la restricción de movimientos. Un caso de restricción de movimientos en intensidad baja se puede dar cuando la víctima de trabajo forzoso es vigilada permanentemente, ¿no? Intensidad media, cuando labora en un espacio cerrado y hay vigilantes armados, ¿no? Y sus salidas son muy excepcionales o cuando concluye su jornada. Y un indicador de restricción de movimientos en intensidad alta, ¿no? Se daría cuando la víctima de trabajo forzoso labora en un espacio cerrado en el que está encadenada y del que no puede salir en ningún momento, ¿no? Esto nos hace recordar a un caso lamentable, ¿no? Ocurrido en una galería comercial en el centro de Lima hace pocos años, ¿no? Pero en todo caso, la restricción de movimiento se puede dar en diferentes intensidades, ¿no? Aquí tendremos también indicadores de distintas formas delictivas del trabajo forzoso. Veamos un par de ejemplos más y cerramos esta segunda parte. El caso de aislamiento, ¿no? En intensidad baja, cuando la víctima trabaja en un lugar cercano a la ciudad, pero tiene contacto solo con trabajadores, no con el exterior. En intensidad media, labora en un lugar alejado de su ciudad originaria y tiene contacto limitado con las personas en las que trabaja. Intensidad alta, está incomunicado. La víctima no sabe el lugar donde trabaja, lo desconoce, ¿no? Es un lugar que desconoce, trabaja en un espacio cerrado y sin contacto con los demás trabajadores del lugar, ¿no? Está en un proceso de desocialización, ¿no? Entonces ahí nos enfrentamos a un caso de aislamiento en intensidad alta. Y finalmente un caso de violencia, ¿no? Un caso de violencia en intensidad baja es cuando se insulta al trabajador, incluso eventualmente se le golpea. En intensidad media, cuando el empleador usa armas blancas y castigos físicos regulares para el trabajador. Y en intensidad alta, cuando es sometido a casos de tortura física, ¿no? Aquí, ya más que frente a trabajo forzoso, estaríamos frente a una forma agravada que es la esclavitud o servidumbre, ¿no? Una forma agravada de trabajo forzoso que es cuando ya se cosifica, ¿no? Se trata como cosa al trabajador, ¿no? Se le vende, se le comercializa, ¿no? Se le desocializa por completo. En fin, yo creo que con esto tenemos una buena idea de la existencia de mecanismos para identificar casos de trabajo forzoso. A quienes tengan interés, yo les recomiendo particularmente que puedan revisar esta publicación que está traducida al español sobre indicadores de trabajo forzoso de la Organización Internacional del Trabajo. Es una publicación de libre acceso en Internet, ¿no? Que establece una serie de criterios, de guías, ¿no? Que pueden ayudar a orientar la identificación de riesgos, de señales de alerta a este delito, ¿no? Y pueden coadyuvar a la investigación de casos de trabajo forzoso. Bien, con esto pasamos al tercer y último tema, para ajustarme a los tiempos previstos,
Y este se refiere a una cuestión muy importante, pero que a veces es dejada de lado, ¿no? A veces no se toma en cuenta en su total dimensión, ¿no? Y se deja para un segundo momento, ¿no? Y es el tema relacionado a la reparación de las víctimas, ¿no? A ver, algo que siempre digo, ¿no? En diferentes ponencias sobre distintos temas vinculados al fenómeno delictivo es que la persecución penal del delito es muy importante. No quiero que esto se malentienda, ¿no? Pero por sí sola es absolutamente insuficiente, ¿no? Incluso tiene segundo, tercer orden de importancia si es que no cubrimos otros dos aspectos. Por un lado, la prevención del conflicto social y por otro lado, la atención de las víctimas. Si nosotros queremos abordar de manera adecuada el fenómeno criminal, es necesario atender a esas tres variables, ¿no? La sanción penal, sí, por supuesto, pero la prevención de las causas del delito y la reparación de las víctimas del delito. Si no, no estamos abordando integralmente este fenómeno llamado delictivo, ¿no? Eh, Como les dije, el convenio 029 de OIT es la norma de 1930, como se decía en la introducción, que regula la problemática del trabajo forzoso. Sin embargo, el año 2014, OIT publica un protocolo relativo al convenio sobre el trabajo forzoso, donde establece una serie de medidas, ¿no?, que resaltan la necesidad de tutelar los derechos de las víctimas de trabajo forzoso. Entonces, este instrumento internacional es una norma de referencia, ¿no? Es un referente para establecer políticas internas y aplicarlas en materia de protección de víctimas, ¿no? Entre diferentes aspectos, este protocolo nos dice que los estados deben adoptar medidas que incluyan, por ejemplo, educación e información para personas vulnerables, a fin de evitar que sean víctimas de trabajo forzoso u obligatorio. Protección de personas, en particular los trabajadores migrantes, contra posibles prácticas abusivas y fraudulentas en el proceso de contratación y colocación. Acciones para abordar las causas generadoras y los factores que aumentan el riesgo de trabajo forzoso u obligatorio. ¿Qué es esto? Prevención. Esto no es sanción, esto es prevención del problema. Y luego, en torno a las víctimas, ¿qué nos dice el artículo 3 del protocolo de 2014? Nos dice que todos los estados deben adoptar medidas eficaces para identificar, liberar y proteger a todas las víctimas de trabajo forzoso u obligatorio y para permitir su recuperación y readaptación, así como para proporcionarles otras formas de asistencia y apoyo. ¿Qué es esto? Reparación integral, ¿no? No solo hay que reconocer a la víctima en el proceso penal y eventualmente, ¿no?, al final del proceso otorgarle una reparación civil, ¿no?, sino que es indispensable tener un sistema progresivo de medidas, ¿no?, que atiendan esta necesidad de reparación de las víctimas de trabajo forzoso, ¿no? A mayor detalle, y con esto cierro la mención al protocolo de 2014, el artículo 4 de esta norma internacional nos dice que todos los estados deben velar porque las víctimas de trabajo forzoso tengan acceso efectivo a la justicia, a reparación apropiada y eficaz y una indemnización, ¿no? Y luego nos dice también que deben, ¿no?, no sancionar, ¿no?, a las víctimas por su participación en actividades que podrían ser ilícitas, que se han visto obligadas a cometer como consecuencia directa de estar sometidas a trabajo forzoso u obligatorio. Esto es muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, se dan muchos casos en nuestro país de trabajo forzoso en el ámbito de la minería ilegal, ¿no?, en el ámbito de la extracción ilegal de madera, entre otros, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta que la realización de esas actividades, en principio ilícitas, por una persona que está sometida a trabajo forzoso, no podrían ser sancionadas, ¿no?
Cuando hablamos de protección de víctimas de trabajo forzoso, es muy importante tener en cuenta cuáles son los grupos más vulnerables, ¿no? Y creo que esto no es un secreto para ninguno, ¿no? Por supuesto, personas en extrema pobreza, ¿no? Personas jóvenes, menores de edad, ¿no? Personas con poca o ninguna instrucción, ¿no? Personas que ignoran sus derechos, ¿no? Que no tienen empoderamiento social ni jurídico, ¿no? Personas altamente dependientes con un trabajo precario, ¿no? O migrantes, particularmente los de situación irregular, entre otros, ¿no? ¿Qué instrumentos tenemos en Perú, ¿no? Que se han preocupado o han prestado su atención en brindar mecanismos a favor de las víctimas de trabajo forzoso? Tenemos varios, ¿no? Pero yo quería señalar tres, ¿no? Y con esto voy a cerrar mi presentación. En primer lugar, un acuerdo plenario de la Corte Suprema que vincula a los jueces penales y que tiene algunas ideas interesantes sobre víctimas en casos de trabajo forzoso. Luego, el protocolo intersectorial y finalmente el protocolo del Ministerio Público para casos de trabajo forzoso, ¿no? Hay más instrumentos, hay más reglamentos, pero por cuestiones de tiempo yo quería poner estos tres ejemplos, ¿no? Una breve explicación de cada uno. Sobre el acuerdo plenario 4 del año 2023, ¿no? Este acuerdo establece un principio importantísimo, ¿no? La licitud de la labor del explotado, que es justo lo que señalaba hace un momento, ¿no? En su fundamento 39 nos dice que en cualquier caso, para la tipificación de la esclavitud, no interesa si las labores que realizan las víctimas son lícitas o no, o si hubo pago de por medio o no, ya que como se ha indicado, en ningún caso pueden consentir una situación de esa naturaleza, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta la licitud de la labor que realiza el explotado, porque es víctima del delito, ¿no? Y luego, en los casos de servidumbre por deudas, en el fundamento 43, se resalta la situación de vulnerabilidad de la víctima al ser incapaz de satisfacer sus necesidades más básicas, al tener dificultades económicas persistentes o en deterioro, ¿no? Entonces, claro, el agente activo del delito se aprovecha de esa situación de vulnerabilidad para someter a trabajo forzoso a la víctima. En segundo lugar, tenemos el protocolo intersectorial contra el trabajo forzoso, ¿no? Del año 2023. Esta es una norma, ¿no? Que establece mecanismos de coordinación y articulación entre los distintos sectores del Estado para implementar, ¿no? Acciones de prevención, de sanción del trabajo forzoso, pero también de atención y reintegración de víctimas de trabajo forzoso, ¿no? Y esto es lo más importante. El protocolo se basa en distintos enfoques, ¿no? Usuales en la gestión pública: derechos humanos, género, niños, etario, intercultural, victimológico. Pero lo más importante son las fases de intervención que establece este protocolo, ¿no? Dice que frente a la problemática del trabajo forzoso, el Estado debe intervenir en 5 fases, ¿no? Prevención del delito, donde hay que reducir vulnerabilidades de la víctima, ¿no? De la potencial víctima. Detección, atención de necesidades inmediatas y necesidades mediatas de la víctima, reintegración y sanción. A ver, acá hay momentos como la atención y la reintegración que están enfocadas a las víctimas, ¿no? No solo a la persecución penal del delito, ¿no? Entonces, sobre la fase de atención, nos dice el protocolo que es necesario, primero, apenas se realiza el rescate de la víctima, atender sus necesidades inmediatas: salud, alimentación, vestimenta. Y luego, posterior a la situación de emergencia, se requiere la asistencia de sus necesidades inmediatas: asesoría legal, psicológica a largo plazo, de salud a largo plazo, de reintegración al mercado laboral, de reparación económica, entre otras, ¿no? El protocolo, y en esto por cuestiones de tiempo no podemos entrar en mayor detalle, establece competencias para cada entidad, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud, los gobiernos regionales, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, SUNAFIL, el Ministerio Público, UDAVIT, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Desarrollo Social, la RENIEC, entre otros. El protocolo también hace referencia a la necesidad de reintegración de la víctima, ¿no? No es solo la atención inmediata del problema, su reparación, ¿no? Sino que requiere una reparación integral que implica la inserción o reinserción a la sociedad, ¿no? A las instituciones de educación básica, el fortalecimiento de sus capacidades, pues, técnico-productivas, que tenga actividades generadoras de ingreso, que pueda ser colocado en un puesto de trabajo, ¿no? Que pueda reinsertarse en su vida familiar, personal, social, entre otros, ¿no? Bien, y finalmente tenemos el protocolo del Ministerio Público para la actuación de fiscales en la prevención, investigación y sanción de los casos de trabajo forzoso, ¿no? Que entre muchos elementos establece los procedimientos de atención y recuperación de víctimas de trabajo forzoso. Y este protocolo dice algo muy importante, porque uno podría pensar, bueno, ¿cuál es la primera función del Ministerio Público? Perseguir el delito, ¿no? Pero acá se resalta que es un objetivo prioritario del Ministerio Público la atención inmediata de las personas que son víctimas del delito de trabajo forzoso, ¿no? Y se establecen una serie de aspectos a tener en cuenta por los fiscales, ¿no? Básicamente aspectos vinculados a tres cuestiones, ¿no? Número uno, la necesidad de reivindicar los derechos de las víctimas, ¿no? Su integridad física, psicológica, su salud, la información sobre los derechos de las víctimas, su participación en el proceso penal, ¿no? Entre otros, ¿no? Segundo, la colaboración de la víctima en la investigación fiscal, hasta qué medida, ¿no?, se le puede solicitar, cómo se valora su participación. Y en tercer lugar, el tema de oportunidad. Esto es sustancial. Nos dice el protocolo que la realización de acciones de los fiscales para la atención y protección de las víctimas de trabajo forzoso puede producirse desde el inicio de la investigación preliminar hasta la culminación del proceso en el que se determine la responsabilidad penal del agresor y la reparación civil a favor de la víctima, y si fuera necesario incluso después de culminado el proceso. O sea, es un proceso integral y su oportunidad se extiende a lo largo del tiempo. No deja desapercibido ni pasar el protocolo los que deben ser los factores de evaluación del riesgo, ¿no? Y hace mención a tres factores generales: la condición de la víctima y o testigo, la naturaleza del delito y el riesgo existente, ¿no? Esto es muy importante de cara a valorar la situación de la víctima, su participación procesal y cuáles son las medidas que se pueden otorgar a efectos de brindarle una reparación integral. Con esto y dentro del tiempo concedido, he desarrollado estos tres grupos de ideas muy generales, que son las que nos permiten el espacio corto de tiempo que tenemos, ¿no?, sobre el trabajo forzoso. Espero haber generado interés sobre la problemática, ¿no? Es una problemática sobre la que hay que tomar conciencia, y si somos autoridades o tenemos cargos que nos permiten intervenir, ¿no?, en la prevención, en la investigación o en la atención de víctimas, saber que contamos con herramientas que pueden facilitar un poco nuestra actividad. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición por si hubiera alguna interrogante. Muchísimas gracias, doctor Sánchez Málaga, por su excelente presentación. Le comentamos que la sala se encuentra al tope de las 1000 personas espectando actualmente, y asimismo que también nuestro chat ha reventado de preguntas, por lo cual, bueno, por cuestiones de tiempo vamos a intentar resumir algunas y también remitirle algunas de las primeras que nos han enviado. Nos van a disculpar nuestro público si es que no podemos atender todas sus preguntas. Eh, a ver, solamente para esa primera parte de, voy a hacer las preguntas remitidas, ¿ok?
Eh, Uno de nuestros participantes comenta, dice, he notado varias similitudes con el delito de trata de personas, especialmente en lo que respecta a la vulneración de la dignidad humana, la reparación de las víctimas y la criminalización de las mismas. En algunos enfoques dice, parece que se invisibiliza o incluso se normaliza la trata de personas con fines de explotación laboral y sexual. Y en otros casos se aborda únicamente como una restricción de la libertad. Dice, ¿qué puede decirnos sobre la concurrencia de ambos delitos y cómo se deben abordar de manera integral? Nuestra segunda pregunta está muy relacionada casualmente a esta primera y preguntan, ¿cuál es la diferencia entre el trabajo forzoso y el delito de trata de personas con fines de explotación laboral? Una tercera pregunta, Sí, ¿sí? muchas gracias. Respondo puntualmente, es una pregunta muy importante, ¿no? Ambas son formas contemporáneas de esclavitud, ambas afectan derechos fundamentales, ambas configuran delitos en nuestra legislación penal. ¿Cuál es la diferencia? El momento de comisión. Nosotros distinguimos dos momentos comisivos en las formas contemporáneas de esclavitud. Un primer momento que es crear condiciones para explotar personas, que es el momento de la trata, captar, transportar, acoger personas con la finalidad de explotarlas. Y un segundo momento que son los casos de explotación humana en sí misma, el trabajo forzoso, la explotación sexual, la esclavitud o servidumbre, ¿no? Entonces, claro, la diferencia fundamental es que para probar un caso de trata no tiene que haber explotación. Si ya hay explotación efectiva de seres humanos, si ya hay sometimiento, estamos ya frente a un caso de trabajo forzoso. Ok, muchas gracias. Entonces continuamos con las preguntas. La siguiente es, ¿cómo puede un empleado acreditar que ha sido sometido a trabajo forzoso? ¿Qué tipos de indicios probatorios podrían presentarse para respaldar esta situación? Bueno, yo creo que aquí existen mecanismos de agentes especializados que son los inspectores, ¿no? De la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que es la autoridad a la que hay que recurrir en primera instancia a estos casos, ¿no? En casos más graves, donde ya hay retención de movimientos, violencia física, se puede recurrir directamente a la Fiscalía, al Ministerio Público, para que se haga una investigación, ¿no? Entiendo que la pregunta se orienta a personalmente qué evidencia podría yo recoger, ¿no? Y claro, la evidencia en estos casos se centra sobre todo en el lugar de trabajo, la forma del alojamiento, ¿no? En determinados mecanismos de seguridad, de vigilancia, ¿no? Cuyo registro, ¿no? Resulta más sencillo para una autoridad a cargo de la investigación. Sin embargo, en casos de trata, por ejemplo, los mensajes de oferta de empleo, ¿no? Mensajes de captación a través de redes sociales, ¿no? Todo ello puede ser una evidencia importante para una eventual denuncia e investigación. No estamos escuchando. Ah, sí, doctor, disculpe, solamente indicarle que le están escribiendo por interno del chat de grupo. Vamos a continuar con las preguntas. Tenemos aquí una pregunta que dice, si bien es cierto que el protocolo de la OIT subraya la necesidad de una reparación integral para las víctimas, ¿qué tan vinculante es que se cumpla esta disposición dentro de nuestra legislación y en la práctica jurídica? Sí, a ver, existen obligaciones legales, ¿no? Aquí hay que distinguir lo que sucede a nivel formal, legal, ¿no? De lo que puede ocurrir en la práctica, ya de los problemas logísticos, ¿no? Que podrían generarse, ¿no? Eh, a ver, el problema de fondo es un problema operativo, logístico, porque la obligación es una obligación no solo internacional, sino que se trata de instrumentos internacionales de derechos humanos que han sido ratificados por el Estado peruano. Esto es, según nuestra Constitución, forman parte de nuestro derecho interno y son vinculantes, ¿no? Y por eso es que hay protocolos del Estado y normas del Estado orientados a concretar formas de reparación para las víctimas, ¿no? El problema es más bien de naturaleza logística, de recursos, de organización, ¿no? No tanto de la base legal. La base legal es clara en ese sentido.
Y bueno, finalmente una última consulta para ir terminando. Nos preguntan, si existen herramientas normativas y metodológicas a disposición, ¿cuáles son los factores que limitan su implementación bajo el enfoque territorial en los gobiernos regionales y locales? A ver, hay que señalar que al menos a nivel de gobiernos regionales están incorporados en las competencias del protocolo intersectorial. No es ajeno, no es un protocolo exclusivamente del Poder Ejecutivo o del gobierno central. Es un protocolo que busca abarcar y generar mecanismos de coordinación entre diferentes instituciones a nivel nacional. Yo insistiría que el problema no es normativo, el problema es más bien operativo, de logística, de fondos, ¿no? Y luego algo que creo que es muy importante, ¿no? La necesidad de extender mecanismos de concientización, de capacitación de las autoridades para hacernos conscientes de esta problemática, ¿no? Porque quizás es una problemática que está un poco oculta, ¿no? A nuestros ojos, que si no la hacemos consciente, ¿no? No tomamos mecanismos de actuación, ¿no? Entonces yo diría, por un lado, la parte operativa, logística, que tiene mucho que ver también con la voluntad política, de recursos, en fin, pero por otro lado también la necesidad de difundir información, ¿no? De capacitar en esta materia, ¿no? De hacer consciente de los riesgos y de no hacer normal a nuestros ojos, ¿no? Diferentes situaciones que podrían implicar riesgos de trabajo forzoso. Ok, muchas gracias, doctor Sánchez Málaga. Quiero expresar mi sincero agradecimiento por su valiosa intervención y por compartir con nosotros su experiencia y conocimientos en un tema tan crucial como es el trabajo forzoso. Finalmente, para concluir, quiero recordarles que el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos tiene para este 2025 una oferta académica amplia y enriquecedora, con cursos, conferencias, seminarios, diseñados para fortalecer nuestro compromiso con la justicia, los derechos humanos y la democracia. Les invitamos a explorar nuestra página web y redes sociales, así como seguirnos en LinkedIn para estar al tanto de todas nuestras actividades y novedades. Por último, mencionarles eh, a los participantes que si están interesados en profundizar más sobre los derechos humanos, les invito a unirse a las conferencias de los viernes de derechos humanos, las cuales estarán bajo mi conducción. Con mucho gusto los esperamos, ¿no? Durante todo este año para que puedan seguir enriqueciendo sus conocimientos en derechos humanos. Eso sería todo por nuestra parte. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes.